diciendo que se va a deportar a las personas con algún, como le dicen aquí, récord criminal. Eso puede decir muchas cosas porque un expediente criminal en Estados Unidos Oh, no tiene la misma connotación de criminal en México. así Entonces es, uno sí. puede ser puede cometer un crimen por haber cometido una por haber infracción. bebido una cerveza en la vía pública, Sí, ¿no? por Así es. ejemplo. Pero también tenemos esta otra población, efectivamente, de criminales y criminales en potencia formados en las cárceles, creados como criminales en las cárceles de los Estados Unidos, formados aquí, y ya hemos tenido estas experiencias de deportaciones de criminales producto o made in USA, como estos que mandaron a El Salvador, ¿no? Estos jóvenes. O sea, ese sería otro tema en la cual Estados Unidos es en gran parte responsable de la formación de estos llamados criminales, ¿no? Y nada más algo que se me había ido, que lo quería comentar también sobre el Telecán. Yo creo que coincido con Octavio. México le urge un replanteamiento del Telecán. Es que no nos los hemos replanteado. En este sentido, pues gracias al Telecán tenemos aquí a un campo californiano muy productivo. Nos convertimos de ser un país de exportador de maíz a un país importador de maíz, porque la mayor parte del maíz que consumimos en México ya no se produce en México. Eh, los subsidios a México con el Tratado de Libre Comercio se le recomienda retirar los subsidios al campo y en Estados Unidos los aumentan. Es cosa nada más de darse una vueltecita aquí muy cerquita a los campos californianos. Ahí están los mexicanos que Ahí tuvieron están nuestros campesinos, Ahí todos los que que están, fueron sí. emigraron. expulsados como consecuencia del Telecán y que eso generó una mano de obra barata para el campo californiano. Así que cuando Trump nos viene a decir que el Telecán únicamente nos ha beneficiado a nosotros, pues le aceptamos deberíamos aceptar como mexicanos ahí, un replanteamiento del TLC, del Telecán, perdón. Y no puede ser posible tener un tratado de libre comercio en donde estemos hablando de libre, estoy poniendo entre comillas, libre tránsito de mercancías, en donde las personas no pueden pasar de un país a otro. Nosotros ahorita hicimos la solicitud de 2 visas para estudiantes de la UNAM con cartas de la Universidad Estatal de San Francisco, con cartas de la UNAM para venir a hacer una estancia acá y no aceptaron, no nos dieron la visa. Ujú. Entonces, ¿qué tipo de, qué tratado de libre comercio es ese? ¿No? Así Sí, que así es. Uno vamos a muy tomarle anómalo en la donde, palabra. como tú mencionas, no se incluyeron los flujos de personas que sí se consideraron, por ejemplo, en la Alianza del Pacífico que integran México, Chile, Colombia, Perú y en la que próximamente estarán Panamá y Costa Rica, porque si estamos hablando de mercados libres, tenemos que incluir a todos los factores de la producción, no solamente a los flujos de mercancías y de bienes. Ujú. Así es. Y estas alianzas también muy importantes con América Latina, que también casi nunca volteamos para el sur, ¿no? Entonces México debe de tener, creo que una presencia mucho más sólida, como la hemos tenido también por muchos años. México ha sido muy relevante en la política latinoamericana y que lo hemos perdido en los últimos años y sería un buen momento también para retomarlo, para hacer ciertas alianzas comerciales, políticas, en fin, ¿no? Pues esas alianzas, Manuel, ya están ahí. Sí. El problema es que muchas veces no las conocemos y creemos que el mundo empieza y termina en los Estados Unidos, pero el mundo es muy grande. Los mexicanos deben de saber que podemos ir sin visa a más de 100 países, que próximamente, y estamos hablando de un plazo como de 2 años, los mexicanos van a poder laborar sin visa en Chile, en Colombia, en Perú, y una vez que se incorporen Costa Rica y Panamá, también en esos países, y viceversa, los colombianos podrán trabajar en México, los chilenos en Colombia, y así sucesivamente. Me parece que es Voltear la ciertamente mirada el al sur. momento de salir de nuestra concha y descubrir el mundo, y permitir que el mundo nos descubra a nosotros.
Y romper, cuando, sí, efectivamente, estoy completamente de acuerdo. Y cuando hablo de América Latina, pues vamos a empezar con con nuestra frontera sur, también el trato que le damos a los migrantes centroamericanos que pasan por nuestro país. Nosotros deportamos a más migrantes que Estados Unidos. Entonces eso también, y eso ha sido una consecuencia de una imposición de la política migratoria estadounidense en México, con la cual también deberíamos de Claro, y replantear, ¿no? también es una herramienta de negociación, es un arma que tiene México. Uh-huh. Muy bien, ellos nos van a deportar a 2 o 3 millones de personas, como decía Jorge Castañeda, demuestra que esas personas son mexicanos. Al ser indocumentados no tienen papeles, por un lado. Y quieres deportarlos, muy bien, pues yo me voy a hacer de la vista gorda cuando pasen los millones, los cientos de miles de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, haitianos, congoleños, chinos, indios, pakistaníes, etcétera. Y al tener Trump la preocupación por la seguridad nacional y al temerle tanto al terrorismo internacional y sobre todo al terrorismo islámico, pues esa es una herramienta, me parece, de la cual podría echar mano el gobierno de México. Claro está, otro gobierno, no este. No me parece que tengamos a los líderes que puedan hacerle frente a una amenaza de este tipo, pero de que están ahí las herramientas, ahí están. Y bueno, ¿qué va a pasar con el Oriente Medio? ¿Cómo ves la situación con el Islam? Pues yo siento que se va a recrudecer esa animadversión, esa xenofobia, ese odio hacia los musulmanes, y no solamente en los Estados Unidos. Temo que otros políticos populistas de derecha tomen esa bandera. Lo temo sobre todo en el caso de Francia, Alemania, en donde ya hay políticos que están sacando raja política de ese odio hacia los musulmanes. Ajá. Estos grupos tendrían a su vez que rebelarse, que organizarse para hacerle ver a Estados Unidos y a las sociedades en las que viven el tamaño de sus contribuciones. Así como se empezó a hacer de manera muy tímida en el caso de México, en donde empezamos a decirle a los estadounidenses de manera tardía quiénes somos y qué hemos hecho para contribuir al beneficio y al progreso de esa sociedad, los musulmanes tendrán que hacer lo mismo, y qué mejor si eso sucede, como ya decíamos, en alianza. Yo esperaría que los musulmanes a partir de esto no fueran el blanco de el odio de mucha gente resentida que indudablemente ha sufrido las consecuencias de la globalización, de una globalización desigual que se ha olvidado de sectores enteros. Yo esperaría que, sobre todo en los países democráticos, se pronunciaran distintas voces e impidieran el que esas minorías fueran agredidas, así como ya algún judío señaló en Estados Unidos que en el momento en el que los musulmanes fueran etiquetados como tal, él sería el primero en decir yo soy musulmán. Yo esperaría también que se diera esa solidaridad de todos hacia los musulmanes, así como yo esperaría, como latinoamericano, que los otros se solidarizaran conmigo, con mi raza, y que trataran de derribar esos prejuicios y esos discursos vacíos que no hacen sino esconder una profunda ignorancia. Bueno, aquí tenemos otra persona que quiere mandar su mensaje. Es Isabel Morante. Dice, muchas fábricas han emigrado a países como China, México, etcétera. Lo anterior provoca que las ganancias de la fábrica son mayores, pero los empleos disminuyen en Estados Unidos. En México, una maquiladora paga 900 pesos a la semana
es decir, un salario de 4,050 al mes. En Estados Unidos se debería de pagar en dólares 1,440, es decir, 27,360 pesos, tomando el dólar a 19 pesos, que creo que ya no está a 19, ¿no? ¿O sí? Es No, ya está decir, bien. por lo que trabaja un obrero en Estados Unidos, en otro país trabajan casi 7. Ellos tienen un ahorro de 600% en costo de mano de obra, pero su población no tiene empleos de manufactura que antes tenían. Trump traerá empleos a los Estados Unidos, dejen de ladrar. Pues sí, habla, pero la realidad creo que, como estamos viendo aquí, es totalmente diferente. No es posible ni hacer un muro, ni expatriar, y todo lo que hemos estado comentando aquí va a quitarnos el miedo, Octavio, porque la realidad es otra. Así es, y también informarnos, leer y darnos cuenta que sí, muchas empresas estadounidenses se vinieron a México, se fueron a China, se fueron a otros países, pero esas empresas están repatriando esos ingresos, esas utilidades a los Estados Unidos, y gracias a eso es que esos sueldos en Estados Unidos son tan altos. Y no hay que olvidar que el destino de la gran mayoría de los países desarrollados no es el ser países manufactureros para siempre, sino el transitar de la producción al sector servicios. El mismo México es un país que, a pesar de todo lo que exporta, y no hay que olvidar que exportamos un poco más del 50% de las manufacturas de Latinoamérica, a pesar de ese porcentaje tan alto, somos sobre todo un país orientado en los servicios, así como la inmensa mayoría de los países miembros de la OCDE. Lo que tendría que hacer el gobierno estadounidense, y que fue lo que me parece que no hizo en lugares como Detroit, fue hacer una reconversión industrial en donde se capacitara a la gente, se le informara, se le hiciera ver que ahora ya no se va a dedicar a eso, sino que se va a dedicar a las industrias creativas, por ejemplo, que ahora va a tener que buscar oportunidades en otros rubros del sector servicio, así como por ejemplo ha estado ocurriendo desde hace ya varios años en la zona del Ruhr en Alemania, que era históricamente una zona altamente industrial, de fábricas, productora de acero, carbón, y en donde se ha dado una transición interesante en los últimos años, y gracias a eso, gracias a las medidas del gobierno, es una zona que renació, y en donde hoy día hay nuevamente plazas de empleo. Claro está, no son las mismas que antes, pero los sueldos siguen estando igual de altos, y lo mismo las prestaciones. Ahí quien falló no fue México, no fuimos nosotros, ahí quien falló fue el gobierno estadounidense, y me parece que también por esa razón Donald Trump gana las elecciones, y él, desde mi óptica, tendría que abocarse a la creación de empleo competitivo y bien remunerado, pero no sé si, volviendo a las viejas fórmulas, lo pueda lograr. Yo pensaría que no, yo pensaría que en el siglo XXI las economías más exitosas serán aquellas que hagan una transición hacia las energías renovables, hacia la economía sustentable, y no aquellas que quieran reindustrializarse. Me parece que eso no va a ser posible, y mucho menos para una economía como los Estados Unidos. Y para México mismo sería difícil, para Estados Unidos sería aún más difícil. Y a mí me parece que estamos viendo eso en el resto del mundo. Al final, las economías que están encontrando un mayor balance entre la población, digamos, una equidad más
entre la población son aquellos países que en efecto, como tú lo mencionas, Octavio, están volteando a ver las energías